Desde Celaya, Guanajuato, para la comunidad de Techama, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos estés escuchando. Una vez más estamos con ustedes en un nuevo capítulo. Hoy hablaremos de un tema que a lo mejor a muchos nos cuesta trabajo hablar sobre el mismo. El día de hoy hablaremos sobre la muerte. Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, César, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a abordar un tema, fíjate, que casi no es común que se mencione o que se hable, el tema de la muerte. Es un tema, pues, la verdad, muy profundo, ¿no? Y creo yo que muy complejo. La verdad, a mí no, creo que no me hablaron de la muerte, ¿no? Y yo creo que a varios de los que nos están escuchando tampoco. Entonces, creo que es un tema muy interesante que podemos aquí compartir, pues, nuestras ideas. ¿Tú qué opinas o qué piensas que pase cuando alguien muere? Ay, pues mira, para mí puede ser o es muy esperanzador saber que pues después de la muerte nuestros familiares van a estar recibiéndonos o vamos a tener ese contacto nuevamente con ellos. Pero la verdad pues no lo sé a ciencia cierta. Es algo muy interesante. Eh, Más de una religión menciona que, bueno, hay como que varias teorías de cuando uno se muere. Sí. ¿A ti cuál te gustaría creer más? ¿O cuál es la que más te convence? Pues me convence que sí hay vida después de la muerte. ¿Eso es lo que piensas que sea vida? Sí, y para mí es muy esperanzador saber eso. ¿Por qué? ¿Esperas a alguien Porque ahí en ese trance? ¿En esa transmutación? ¿Esperas ver a alguien en especial? claro, a mis familiares, sobre todo a mi papá. Ah, ok, ok. Me daría como, pues no sé, no sé, puede ser muy difícil decir que no hay nada después de la muerte, ¿no? Como que yo pensaría que, o quiero pensar más bien que sí hay vida. Me imagino que más de una persona como tú piensa eso, que al morir vamos a encontrar familiares en aquel otro lado donde pues lo vas a volver a ver. Así es. ¿Tú qué piensas? Mira, fíjate que, bueno, hay muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida. Te voy a platicar rápidamente una experiencia que tuve. Sí. Eh, Cuando tenía más o menos 17 años, tuve un percance muy fuerte, un accidente muy fuerte. En ese percance llegué de gravedad a urgencias, me atendieron, pero en ese inter de espera, haz de cuenta que tuve una experiencia algo rara, algo entre rara y bonita, que hoy en día concuerdo con muchas personas que dicen que ven esa luz cuando están muriendo. ¿Has escuchado hablar de eso, de la luz que ven? Sí, sí, algunas personas sí lo llegan a comentar, ¿no? Mira, Cuando se encuentran en ese momento. yo recuerdo que cuando estaba ahí en urgencias, fueron los médicos, yo estaba perdiendo muchísima sangre, muchísima. En eso me iban a trasladar a otra clínica para hacerme una cirugía de urgencia, pero uno de los médicos comentaba, porque todavía escuchaba, eh, que me revisaran bien de nuevo, porque tal vez en el trayecto no Ujú. alcanzaba a sobrevivir por la pérdida de sangre y por la gravedad que yo tenía. Cuando me estaban revisando, dijeron que iban a checar a ver si ya estaba disponible la ambulancia para el traslado. En ese momento me quedo solo y haz de cuenta que de la nada comienzo a sentir una paz, una tranquilidad que nunca la he sentido así de esa magnitud. Mi cuerpo se empieza a relajar, mi mente hasta un punto comienza como a descansar y de repente cierro los ojos. En ese momento, perdón, ¿no tenías dolor entonces? No, no tenía dolor. Comenzó a pasar esa sensación de dolencia. Te Ujú. digo, me comencé a relajar tanto, 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 que sentí que mis ojos se cerraban
ya no los podía mantener abiertos. Los cierro y siento una sensación extraña. De repente siento como una luz rápido entra a mi cuerpo y como que al mismo tiempo que entra a mi cuerpo se siente una paz, una armonía, una sensación que no sé cómo explicarla, pero fue algo maravilloso. De repente siento como que mi cuerpo se expande, bueno, mi cuerpo energético se expande, comienzo a tener memorias, memorias que no recordaba en el transcurso de mi vida, muchas cosas que había vivido que no recordaba, como si fuera una película. Haz de cuenta que paso un túnel, el famoso túnel que dice la gente, me tocó Sí, sentirlo, vivirlo. Paso el túnel, comienzo a tener estas visiones de vida que bueno, las cosas que había vivido, las comienzo a recordar y de repente llego a un lugar hermoso, una luz brillante que radiaba ese lugar y yo ya no quería regresar. Cuando llego a ese lugar, es que es algo me recuerdo y hasta mi cuerpo así como que se estremece de recordar lo hermoso que viví físicamente, ¿cómo era ese lugar? físicamente. ¿Lo recuerdas? Era un lugar lleno de naturaleza abundante, pero más que nada la energía que estaba en el lugar, una energía de tanta paz, de tanta armonía, que dije, wow. Se me olvidó cuando estaba viviendo eso, se me olvidó lo que estaba pasando realmente con mi cuerpo, lo que estaba viviendo en el hospital. Como que perdí noción de eso y nada más tenía esa vivencia, tenía nada más, en ese momento estaba nada más ahí en ese lugar. ¿Tú solo o Yo solo, con más no, yo personas? solo. Pero esa luz que estaba conmigo era una luz que te digo inmensa, increíble, que daba una sensación de paz, armonía y amor. Era algo, no manches, fantástico. Que eso nada más lo he vivido de nuevo en algunas ceremonias que he tenido con medicina. Pero te digo, en ese momento era algo increíble. Entonces de cuenta que llega un punto que recuerdo que estaba como que en la clínica y como que algo me empieza otra vez a jalar de regreso. Y yo decía, no, ya no quiero regresar, no quiero regresar, me quiero quedar aquí. Y de la nada, ¡pum! Otra vez regreso por el túnel, abro los ojos y cuando abro los ojos llegan los médicos y uno de ellos dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer el último chequeo porque si no, este chavo se va a morir en el camino y quiero estar seguro de que se aguante el viaje. Cuando me comienzan a revisar el pulso, me comienzan a revisar las pupilas, porque una la tenía dilatada, la otra la tenía contraída, la presión y demás. Haz de cuenta que de la nada, así como te lo platico, todo estaba bien. Estaba bien la presión, estaba bien las pupilas, la respiración, o sea, todo estaba súper bien. Hasta los médicos, recuerdo la expresión que ellos dijeron, no manches, ¿qué onda con este chavo? Se sorprendieron. Sorprendidos totalmente. Cuando vieron que todo estaba estabilizado, dijeron, ¿saben qué? Vamos a operarlo de nuevo. Rápidamente vamos a operarlo. Entonces me meten, me operan y todo salió bien. Para los que se preguntan qué me pasó, tuve una fractura de cráneo fuertísima. Nunca perdí el equilibrio, nunca perdí, eh, digamos, todo el tiempo estuve presente, nunca me desmayé, el dolor era mínimo. O sea, fue algo que los médicos me dijeron, no manches, no sé cómo aguantaste. Porque por el golpe por lo menos hubieras perdido la conciencia, te hubieras No, fue fuerte, desmayado. ¿no? Tu golpe. Imagínate para romper el cráneo, Ujú. qué tan fuerte fue el golpe. Entonces yo todo el tiempo estuve consciente hasta que te digo que viví esa experiencia. Pero allá afuera dije, wow, eso es la muerte. Qué increíble esos momentos. Que morí, si es que morí, fue una experiencia maravillosa. Ujú. Y es lo que Ok. yo te puedo platicar en cuestión de la muerte. Ese Ok. proceso de a lo mejor entregar el cuerpo físico y llegar a otra dimensión, a otro plano que es hermoso. ¿Pero sigues creyendo que puede pasar eso o ya ha cambiado algo con todas tus experiencias que has tenido? ¿Crees que eso hay después de la muerte o qué más hay para ti? Mira, eso fue algo que me dejó marcado. Pero luego yo me pregunto, ¿qué tal si el día de mañana cuando te mueras, como que despiertas, por llamarlo despertar, despiertas
despierta a lo mejor esa conciencia superior y te das cuenta que todo lo que viviste, que todo lo que o vas a tu propia familia, o sea, todo lo que viviste, que simplemente haya sido un sueño o una ilusión creada por ti. ¿Qué sentirías? Que de repente despiertas y te das cuenta que todo lo que haces tú, tus experiencias, tu familia, tus hijos, tu esposo, o sea, todo, absolutamente todo fue creado por ti para obtener una experiencia de vida. ¿Qué sentirías? Okey. Ay, qué interesante, ¿no? Pues es que pudiera ser, ¿no? No lo sabemos, pero yo sentiría, no sé, como tal vez raro, tal vez de decir: "Híjole, eh, me faltó hacer tal cosa o pude haber intentado", porque muchas veces no hacemos cosas por miedo o por esa falta de conocimiento, ¿no? Entonces, si el día de mañana llegamos a morir y decimos, pues esa fue nuestra experiencia, pues no, la verdad no sabría cómo qué decirte en este momento. Nunca había pensado eso, la verdad. Mira, a mí me pasó, me comenzó a resonar eso después de una experiencia con una medicina. Luego hablaremos más sobre las medicinas sagradas, pero yo tuve esa experiencia. Entonces me llega esa información de que, como dicen muchas personas, que también coincido con ellas, que todo lo que vivimos hoy en día, tu experiencia, todo lo estás creando tú. ¿Y cómo lo creas tú? A través de tus pensamientos, a través de tus acciones, porque tú tienes la decisión. Todos hacemos día con día acciones y de ti depende si esas acciones te traen algo positivo o algo negativo. Y a veces, desgraciadamente, hoy en día estamos tan metidos en esta parte de materialismo, por llamarlo así, que de repente se nos olvida que el tiempo es corto y que estamos viviendo una experiencia y que quién sabe si el día de mañana vamos a estar aquí viviendo o teniendo vida. Y a veces estamos tan robotizados, yo digo con esa palabra robotizados, que dejamos de hacer muchas cosas porque sentimos que hay un mañana. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a ese mañana? Sí, no hay garantía de nada. Y a veces no vivimos la vida de una manera, digamos, más intensa. A veces están más esos miedos, esas preocupaciones, todo eso que nos limitan a hacer cosas. Yo te pregunto a ti, si no tuvieras miedos, ¿qué tanto no harías ahorita? Ay, pues bastantes cosas, porque el miedo pues llega a paralizarte y dejas de hacer muchas cosas. Y justamente como tú lo dices, ¿no? Porque piensas que hay un mañana. ¿Cuántas veces no decimos, mañana lo hago, ¿no? O para tal fecha. Pero, ¿quién nos asegura que vamos a despertar mañana? Y Por ejemplo. de repente, creo que es muy complicado hablar con nuestros familiares, en este caso tus hijos o hasta con tu propia pareja, decir, oyes, si el día de mañana muero, ¿qué pasaría? O sea, nadie platicamos o nadie nos programamos para el día que partamos de esta dimensión. Siempre hablamos de proyectos que tenemos a futuro, pero nunca estamos como que, o nunca nos preparamos o preparamos a los seres queridos. El día que nos vayamos por nuestra partida, nunca hablamos de esos temas, porque es algo que a lo mejor no queremos. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo tengo miedo a la muerte y no me gustaría morirme. Hoy en día yo te puedo decir que no me quiero morir. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Ujú. Y si me llegara a morir en esos momentos, pues yo creo que sí llegaré así como que decir, me faltaron muchas cosas que hacer. Por eso tenemos que meter velocidad y turbo. Claro, porque los días pasan súper rapidísimos, ¿no? La vida, o sea, la vida de abrir y cerrar de ojos pasa. Por ejemplo, yo ya a mis 35 años.
pasaron como agua y el tiempo pasa rapidísimo y es algo que eso no puedes comprar con nada. El tiempo es algo que es muy valioso y que a veces no lo valoramos. Y creo que a final de cuentas la muerte es lo único que tenemos seguro, ¿no? Vaya, en esta vida. Fíjate que, mira, yo siempre he comentado en los últimos capítulos esta cuestión a lo mejor paranormal que tienen ciertas personas, como en mi caso, y hay muchos guías de otras dimensiones. Siempre hablamos de ángeles, o hemos alguna vez en la vida hablado de ángeles, o escuchado hablar de ángeles, de espíritus, de guías y demás. Yo te hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia. La mayoría de espíritus que de repente llego a tener comunicación con ellos me han dicho que hoy en día la humanidad tendrá que valorar más las cosas, tendrá que valorar más la parte de la tierra, por llamarlo así, de la madre tierra, porque es donde estamos habitando, en nuestro hogar, nuestra casa. Tenemos que valorar el tiempo y tenemos que comenzar a otra vez a ser humanos, a ayudar, a servir, a tratar de cambiar ciertos patrones de conducta de las personas, porque hoy en día se vive una situación algo compleja con la sociedad, con la humanidad. Nos matamos entre nosotros mismos, nos dañamos entre nosotros mismos, hacemos muchas cosas que deja una parte esta cuestión de el amor hacia los semejantes, hacia la humanidad. Y estos guías espirituales dicen que estamos en un momento de despertar, sí o sí, porque el día que llegamos a morir, ellos comentan que dependiendo de tu vibración o tu energía con la que partas de este plano, de esta dimensión o de esta vida, con esa misma energía y conciencia, vas a llegar a aquel otro plano o dimensión. No dicen bien ellos cómo, ¿verdad? Porque obviamente se guardan ciertas situaciones, a lo mejor porque no estoy preparado en este caso yo para saber qué hay más allá, pero me dicen, cuando llegas allá el cuerpo energético llega cargado con toda la información de vida. Entonces, llegas a aquel lugar y si te vas cargado con mucha energía densa, me dicen, ¿cómo crees que la gente llega a esos lugares o a ese lugar? Llega denso y se va a rodear con muchas cosas densas también. Entonces, el momento de vida es un tiempo muy corto y relativo que tienen que hacer todo lo necesario para crecer como espíritu, no como humano, sino como espíritu. Ok. Es algo que tienes que desarrollar, es algo que que tenemos que comenzar a hacer, olvidarnos un poquito de repente de la parte material y comenzar más a la parte humana, al ayudar a la gente, a los animales, a la madre tierra, a hacer muchas cosas y a tratar de ser felices con lo que realmente nos gusta y queremos hacer. Porque te lo apuesto que más de uno, a veces hacemos cosas que no nos gustan, por ejemplo en el trabajo. Hay muchas personas que se dedican a algo que no les gusta, a lo mejor por necesidad o por muchas cuestiones, ahí están. Y llega un momento que te sientes como vacío, porque no estás haciendo lo que tú realmente te gusta, que a lo mejor eso es tu misión de vida y no lo estás llevando a Vacío o cabo. frustrado, ¿no? Así es. Y es complicado por esas cuestiones de repente de programación de miedo, de que si dejo esto, pero es que esto me está dando a lo mejor algo seguro y no quiero dejar mi seguridad por algo que no sé, por algo que a lo mejor me gusta, pero no sé si vaya a pegar. Y es que toda esa programación podría ser desde la infancia, ¿no? Cómo nos educa mamá, cómo nos educa papá o nuestro mismo entorno, ¿no? Fíjate que aparte de la infancia, a lo mejor la programación familiar, si nos vamos más atrás, los papás piensan de una manera, pero ¿por qué? Porque así los educaron los abuelos. Entonces es una cadena, es una cadena, es una cadena. Sí. Y hay un punto de la cadena, en este caso nosotros, que tratamos de modificar la cadena, la tratamos de aligerar con cosas nuevas, porque yo estoy seguro que la mayoría de gente que nos escucha,
está haciendo algo diferente. A lo mejor está yendo a terapias con el psicólogo, con un terapeuta, a lo mejor se está cuestionando cosas, a lo mejor ya no es tan religioso como nuestros abuelos. Entonces todo eso es un cambio Un padre, despertar de conciencia podría ser. ¿sí? Ujú. Entonces, te lo apuesto que tú no ves la muerte como la veían tus abuelos o tus bisabuelos, porque yo me imagino que como en todos, anteriormente era, si te mueres, te vas al cielo, si fuiste buena persona. Y si fuiste Ujú. mala persona, te vas al infierno. Pero si fuiste mala persona y al final te arrepientes, te vas al cielo. Por eso Ujú. tienes que ir a la iglesia, por eso te tienes que confesar y sacan un montón de cosas que tú dices, ay, no inventes. Yo lo veo así. Ok. Mucha programación, ¿no? Al final de cuentas, y como dices, hoy en día bastantes personas, pues ya empezamos con este despertar de conciencia, con nuevos paradigmas, ¿no? Y es complicado porque esos tabúes, esos miedos que a veces nos llegaban a meter, pues ahora irlos modificando un poquito con nuestros hijos, creo que puede ser complicado, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Y hablar con nuestros hijos justamente de la muerte, ¿no? Así como hablamos de diferentes cosas, hablar de la muerte con ellos también. Y mira, como te dije, si de repente morimos y despertamos y nos damos cuenta que todo lo que hicimos fue nuestra creación, pues yo creo que lo más chido, lo más padre sería hacer creaciones bonitas, padres, para ti y para los demás. Ujú. Y yo creo que es algo que hoy en día no lo tenemos consciente o no lo tenemos integrado porque el mismo entorno social nos envuelve a estar como vivir al día, vaya. Y si hay proyectos, ¿verdad? Pero son proyectos a lo mejor muy vanos. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer hoy en día es hacer las cosas más padres, más bonitas, desde una energía, una esencia del amor, para dejar un legado fuerte para los que vienen. Ok, qué interesante, ¿no? Está este tema y, o sea, como lo dije en un inicio, es un tema muy complejo, muy profundo y pueden ir cambiando nuestros pensamientos, ¿no? A lo largo de nuestra vida y a lo mejor sí muchos decían, no, pues es que existe el cielo, el infierno, el purgatorio y ahora piensan diferente, pues creo que también es válido, ¿no? Ir creciendo como personas y, por ejemplo, si llegamos a morir, no sé, yo tengo esa idea, ¿no? A lo mejor de encontrarme, sí, con mi papá, con mis abuelitos, con demás familiares, esa esencia, ¿no? Que esté allá arriba y si a lo mejor decidimos regresar, porque también esa es otra parte, ¿no? La De la reencarnación. reencarnación, que también muchos pudieran creer, otros no, se respetan las ideas, pero también está esa otra idea de la reencarnación. Mira, voy a abarcar poquito esta parte de la reencarnación. Por ejemplo, dicen los guías con los que de repente tengo comunicación que la encarnación sí existe, pero pasa algo muy, muy... Bueno, ellos dicen que cuando el alma trasciende, cuando llegas a aquel otro lugar, que no todos tienen la oportunidad de reencarnar, que allá se vive un proceso y que son pocos las personas que regresan aquí a la tierra, porque la tierra es un lugar donde está hecho, bueno, ahorita, para dar ese salto energético, ese salto cuántico. Hay muchas almas a partir del año 2000 que han regresado, que han reencarnado, pero todas esas almas son almas evolucionadas, tienen una conciencia diferente. Y si te das cuenta, todos los pequeños hoy en día, nada que ver con los niños que nacieron en los 70, en los 80, en los 90, traen algo diferente, traen algo, un chip cambiado. Pero ¿qué está pasando? Que hoy en día los papás se encargan de dormir ese chip. ¿Con qué? Con el celular, con la tablet, con la televisión. Lo van como que otra vez durmiendo, durmiendo. Pero si nosotros aprendemos que esos niños tienen información más padre para crecer como humanidad y los apoyamos, imagínate cómo fuera hoy en día, que debe de que nosotros como padres
los fines de semana la pasemos, a lo mejor viendo películas, viendo Netflix o demás, que nos dedicamos a salir a la naturaleza, a enseñarles cosas que les puede servir para ellos mismos, para integrarlo a la sociedad, otra mentalidad diferente que le diéramos a los niños, creo que sería una humanidad diferente. Y es lo que dicen los guías o los consejeros espirituales, como les quieran nombrar, que hoy viene mucha alma con mucho conocimiento, pero nosotros como adultos depende que esos pequeños hagan su misión, porque una vez que entran a este plano, eh, pierden como se pierden, vaya. Son muy sabios y todo, pero si van mal encaminados, se pierden, como muchos de nosotros nos hemos perdido en la vida. Ujú. Y es que hemos escuchado, ¿no? Que vemos a un bebé y muchas personas dicen, es que ya viene más despierto, ¿no? Trae como otro chip. Y yo creo que es por esto que tú estás comentando, ¿no? Yo también creo que estas almas vienen más bien como a enseñarnos cosas diferentes. Y mira, tú no me vas a dejar mentir, pero hoy en día hay más depresión por pequeños, hay más suicidios en gente joven que no saben a lo mejor canalizar toda esa frustración, porque a lo mejor se sienten como perdidos o no se sienten parte de un lugar, se sienten ajenos porque ellos traen otra energía, que si están en un entorno medio complicado, prefieren mejor irse. Y creo que eso es lamentable. Y tú como psicóloga no vas a dejar mentir, ¿cuántos casos de niños con depresión no te llegan? Claro, bastantes, con depresión, con ansiedad, Ahora con la con famosa estrés. TDAH, con todas esas cuestiones que antes no se hablaban ni se manejaban. Y hoy en día los jóvenes, la mayoría tienen muchas cuestiones o muchas enfermedades, por llamarlas así, de depresión y demás. Claro, y es justamente lo que tú comentas, ¿no? Tal vez el entorno no es el adecuado y no canalizan todas esas emociones como deberían. Entonces, pues sí, la tasa de suicidios lamentablemente ha bajado y hay niños inclusive desde los 9 años Más bien la tasa ha aumentado. de edad, Ah, sí, porque la tasa de edad antes, sí. ajá, a los 9 años podemos ver niños o niñas que desafortunadamente toman esa decisión. Mira, a mí antes de morir, me gustaría dejar un legado. ¿Y cuál sería este legado? Espero que en un plazo corto, tener un lugar fijo donde vaya toda la comunidad chamánica y Ok, se vaya a tratar, o si tienen hijos pequeños o familiares que quieran como esa parte a la mejor espiritual, energética, no sé cómo llamarla, que vayan a ese centro y entre todos los que estemos ahí, tratar de ayudar a sanar esa dolencia o esa emoción desde un punto diferente, porque sabemos que todas las enfermedades hoy en día son emocionales. Va a ayudar más a esa depresión de los pequeños. Afortunadamente hoy en día hay mucho joven que se acerca a mí, los orientamos, los guiamos y les ayudamos a dar a mejor respuestas que a lo mejor su entorno o su núcleo no los comprenden. Entonces, qué chido que poco a poco más gente se vaya sumando a la comunidad de Techama. A todos mis techamánicos, muchas gracias por dejarme ser parte, por la confianza. Y espero que si les siguen gustando este video le den like. Queremos por lo menos que en este año tengamos más de 100 techamánicos que nos sigan por YouTube. Para nosotros sería genial. quiere decir que les está gustando, que les está llamando la Sí, atención. Igual si tienen preguntas o si los podemos apoyar en algo, por la página de Facebook en Techama y nos pueden mandar mensajes y con gusto les respondemos. Pero a mí es algo que me gustaría dejar un legado para la humanidad antes de morir. ok. Y pues como para alimentar ese espíritu, esa conciencia, bueno, ya lo habías mencionado, pero pues podemos empezar pues con nuestra familia, ¿no? El analizar o el adentrarnos, ¿no? ¿Cómo estoy siendo con mi familia, con los vecinos, con con nuestro entorno, con los animalitos, con la naturaleza? Y a final de cuentas, pues si venimos aquí
a sumar una experiencia más, pues qué mejor que hacerlo de forma positiva, ¿no? Con lo que comemos, con lo que escuchamos y demás. Que sea una experiencia grata. Y a lo mejor el consejo que yo les doy es que disfruten el momento, disfruten la vida, que la vivan de una manera más chida, más amorosa, menos rencorosa, sin miedos, a lo mejor con preocupación, porque siempre habrá preocupaciones, pero el saber que el tiempo pasa rápido, el que no se queden con un rencor en su corazón, que le digan a su papá, a su mamá, con la persona que estén peleadas, a lo mejor es un buen momento oportuno para decir un perdón o me equivoqué, un lo siento, porque nadie es perfecto y todos en algún momento tenemos esos minutos de llamarlos de loquera o de no prudencia, pero ya que estamos conscientes de que estamos de paso, pues hay que hacerlo más ameno, más chido, más padre, para ti y para la gente que te rodea. Así es. Y no porque nosotros estemos hablando de estos temas, pues somos perfectos, ¿no? O dominamos al 100% estos temas. Creo que mientras más nos adentramos en estos temas, más nos damos cuenta, o en lo personal, más me doy cuenta que hay bastantes cosas que tengo que trabajar. Pero al menos, pues ya es un avance que tenga esa conciencia de mi ser. Como bien lo menciona de tu ser, por eso ya para finalizar este capítulo, no sé si quieras dar como una reflexión o una conclusión, Araceli. Ok, pues finalmente, la muerte es un tema muy profundo, muy complejo que tenemos que abordar de alguna manera y quitarnos ese tabú, ese miedo o ese tal vez estigma, ¿no? Que ha tenido la muerte. ¿Para qué? Pues para que nuestros hijos o las personas que estén a nuestro alrededor pues también tengan esa conciencia de que estamos aquí finalmente por esa experiencia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues trabajar con nosotros mismos, con nuestra familia, con la naturaleza, ser bondadosos con los animalitos también. Todo eso nos va a ir sumando, como quien dice, puntos para el día de mañana que tengamos ese suceso, que al final de cuentas lo vamos a tener, pues nos llevemos esa experiencia más. Ok, muy, muy linda reflexión. Y de mi parte, pues ya más les digo que disfruten la vida, disfruten el momento, sean agradecidos y traten de hacer lo que realmente les guste, lo que les apasione y perdonen a la gente que alguna vez los ofendió, perdónense a sí mismos y juntos vamos por este camino tan hermoso llamado vida para crecer, para aprender, para evolucionar. Y espero, mis techamánicos, que les haya gustado este capítulo. Lo hacemos de corazón para ustedes y seguiremos platicando de otros temas. Muy bien, y sería interesante que nos pudieran compartir sus ideas también, porque estamos aquí para crecer y apoyarnos entre todos. Si tú tienes esa idea de qué es la muerte para ti, qué piensas que va a pasar más allá, pues sería interesante que nos escribieran en un comentario y poderlos leer. Recuerden, mis techamánicos, denle like a esta transmisión, a este capítulo. Si pueden, compártanlo con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo, para que pronto seamos más techamánicos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, nos despedimos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.